retomas de fotos o replantear secuencias con todo lo que hemos visto en las clases anteriores, de repente por una planeación que falló o de repente porque se dieron cuenta ya sobre el proceso que había cosas que mejorar o que cambiar. Entonces también un poco lo que quiero es como que a partir de esa experiencia colectiva, pues empecemos a ver los procesos de cada uno y pues a retroalimentarnos entre todos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a retomar un poquito el ejercicio en el que estábamos trabajando la clase pasada, que era un poco el ejercicio de importación y de edición de secuencias de stop motion en programas como Premiere. Sé que algunos de ustedes no cuentan con el programa, sé que algunos tienen dificultad para encontrar el software. Digamos que yo explico porque pues este es un software profesional y es una herramienta pues que a mí me ha servido mucho, que es un estándar en la industria y pues que creo yo que vale la pena intentar conseguir. Sin embargo, si no la tienen, les recomiendo que sigan explorando la edición en aplicaciones como Stop Motion Studio. Esa aplicación de la que les hablaba la última sesión de la clase de fotografía les ayuda muchísimo en esta parte. O sea, en Stop Motion Studio ustedes básicamente pueden hacer exactamente lo mismo, solo que desde el celular. ¿Qué pasa? Pues que desde el celular los controles son un poquito más complejos, pues porque les toca hacer la edición, ¿no? Como con el dedo y les toca, pues no pueden ser como tan minuciosos como en los cortes. A lo mejor cuando la película ya esté un poquito más avanzada, ya esté un poquito más larga, pues se pueden demorar un poquito en previsualizar el video o les tocará exportar secuencias y armarlas en en otras plataformas. Hay otro programa de edición que a mí me gusta mucho que se llama InShot. Se los escribo por acá. InShot es una aplicación de Filmora donde pueden editar video de forma gratuita. Es una alternativa a Windows Movie Maker y iMovie, que son como los programas gratuitos que vienen en PC y en Mac. Es buena, se puede descargar tanto para computador como para celular. Digamos que lo que les digo, aquí o sea, las herramientas son muy parecidas, sino que también va a depender un poco pues de cómo ustedes se sientan más cómodos y de las posibilidades que tengan en cuanto a edición de video en el celular. Es decir, si su celular tiene capacidad para soportar pues los videos, para soportar los exportes, los renders, todo eso, pues porque suele pasar que los celulares pues a veces los tenemos llenos de información por las aplicaciones o por los videos, las fotos, entonces pues si tenemos la memoria de nuestro celular muy llena, no vamos a poder pues como editar en un programa de estos que requiere pues una capacidad pues mayor. Pero se los recomiendo si alguno no puede acceder al programa de Premiere. Estas aplicaciones funcionan tal cual, es decir, tienen exactamente las mismas funciones, los mismos controles, sino que de repente pues la plataforma puede cambiar ligeramente, pues por lo que va a ser de pronto en el celular o cambia ligeramente, pero se compone de lo mismo. Tengo una previsualización, tengo un canvas, tengo la posibilidad de cortar, de pegar y al final de exportar. Entonces voy a pasar rápidamente nuevamente por esta animación en la que la veíamos de forma muda, ¿no? Es una animación muy sencilla, pero es muy chévere por la fluidez que logra y porque me logra contar básicamente una historia en 15 segundos. Si yo la veo, pues como que sí, es fluida, yo entiendo qué está ocurriendo, pero si yo le agrego sonido a esta secuencia, y ya van a ver por qué, cobra mucho más sentido todo lo que está pasando allí. Entonces voy a prender la capa de sonido y vamos a escuchar, espero que todos puedan escuchar el audio de la animación.
Lo voy a poner una vez más. Si se dan cuenta, el sonido juega un papel fundamental en esta animación porque pues no tengo personajes, no tengo diálogos, no tengo, no tengo ningún tipo de, digamos, animación gestual, ni siquiera tengo ojos, boca en estos personajes. Entonces, digamos que pues a simple vista igual animar como sus características de personalidad, cómo caminan esos personajes, cómo se mueven, qué ocurre aquí, ¿no? Pero con el sonido casi que me puedo imaginar la expresión de este personaje cuando lo amarran, de qué está sucediendo acá. Y si se dan cuenta, el sonido juega un papel muy importante en las transiciones entre una acción y otra. Si se dan cuenta, este cambio de plano representa un salto, pero el sonido se mantiene desde el plano anterior hasta el plano siguiente. Eso me ayuda a generar transiciones y una mayor fluidez y generar mayor continuidad en la animación. Esto también me ayuda a generar más como intensidad en los movimientos, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta cuerdita que se ve acá, pues sí tiene un movimiento, pero en realidad lo que le intensifica ese movimiento a la hora de ver el video, pues es un poco ese sonido que el editor puso allí. A mí me asombra mucho el movimiento de la cuerda. Aparte de la luz, todo como se ve es increíble. Correcto. Por ejemplo, esta cuerda a lo mejor no era una cuerda, era un alambre de pronto disfrazado. Ah, claro. Si se dan cuenta acá incluso se Ujú. ve un pedacito como que es un alambre recubierto como de cordón. Tremendo. Es un efecto muy creativo y lo que les digo, es una animación entre comillas muy simple o muy sencilla, pero logra el efecto gracias también al apoyo del sonido, a la fluidez, a la continuidad, a la correcta elección de los planos para contar la historia. Digamos lo que les digo, acá, si yo apago el audio, a lo mejor entiendo un poco la acción de este zapato, pero cuando prendo el audio, como que todo me hace mucho más sentido, ¿no? Y todo me ubica también en el mundo del oeste, de los vaqueros. A lo mejor este de pronto por ser tan corta no tiene música, pero si yo le pusiera una música de repente tipo del oeste, pues creo que podría funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes logren con sus ejercicios, que logren darle un poco más de vida a esos personajes, a esas situaciones, porque sé que algunos tienen la limitación de que pues obviamente por el tiempo y por la dificultad que representa animar un objeto y una cara, por ejemplo, una expresión facial o, o un diálogo o un personaje moviendo ojos y boca, pues a lo mejor tengan que hacer que sus personajes actúen sin que tengan un rostro, sin que tengan como tal una expresión. Pero todo eso lo pueden apoyar a través de de la postproducción del audio. Entonces, pues, algunos, digamos, se preguntarán cómo lograr... Perdón, perdón. Esto, Sí, sí, sí. eh, los sonidos que tiene ahí, ¿los descargó de alguna página o los hizo usted mismo? Sí, estos sonidos se pueden conseguir gratuitamente a través de la plataforma de YouTube de la librería de audio de YouTube. Les voy a mostrar cómo entran acá. Ustedes ponen YouTube Library, Audio Library, así como está. Y acá les aparece un acceso a, tienen que tener una cuenta en Gmail y en YouTube, por supuesto. Y cuando entran acá, les aparece una biblioteca de audio gratuita. Acá, pues, por supuesto, les Perdón, tienen... Sí, cre- ¿aló? yo sigo viendo la pantalla de Ah, Premiere. Sí, yo también. Pensé que ya, era el único. perdón. Vuelvo aquí, vuelvo aquí. Gracias. Gracias. Cuando pase eso, gracias por avisarme, porque
A veces me voy a devolver a la página, al buscador original. Ahí todos están viendo la página de Google, ¿cierto? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya se Sí, ve. sí. Entonces en el buscador ustedes buscan literalmente así, YouTube Audio Library. Y en este primer link que les sale, ustedes entran y les aparece una biblioteca de audio gratuita completamente con opciones de música, por ejemplo. Y bueno, hay 100.000 opciones más y les aparecen opciones también de efectos, efectos de sonido. Entonces, todo eso pues ayuda también pues primero, pues que sea libre de derechos, porque como saben, pues no podemos utilizar el audio de cualquier lugar, sino tiene que ser un lugar que tenga derechos. Entonces, si ven aquí, acá en Biblioteca Audio tengo música gratuita, tengo muchas canciones y puedo buscar por género, por estado de ánimo, por instrumentos, por duración o por atribución. O sea, si requiere atribución es que ustedes necesitan poner el crédito del compositor al final de su video. Es decir, ponen su música, su audio y en los créditos ponen música perteneciente a Pepito. Aquí en la lista les aparecen las personas, ¿no? O el compositor o la empresa que es dueña de esa pista y ustedes simplemente tienen que atribuirle el crédito. Esta es una muy buena opción porque, pues, digamos, pues, es de YouTube, es una librería de Google, es autorizada, todo lo que tienen allí es completamente gratuito y les puede servir para usarlo en sus animaciones. Efectos de sonido, también tienen efectos de sonido, de todo. Tienen cualquier tipo de sonido, digamos. O sea, tienen madera, tienen aviones, pasos, o sea, casi que realmente es un universo de sonidos. Y si no, como le está diciendo aquí su compañero Jesús, hay librerías gratuitas, por ejemplo, esta Free Sound, yo no la conozco, pero supongo que allí también encuentran sonidos gratuitos. Es importante que cuando vayan a utilizar algún sonido o alguna música, lean qué tipo de licencia tiene, ¿no? Porque lo que les digo, hay licencias en las que, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el sonido o la música completamente sin necesidad de atribuir nada. Hay otros que necesitan atribución, es decir, que necesitan ponerle créditos, como les contaba ahorita, o tienen otro tipo de acuerdo, ¿no? Tienen que de pronto, no sé, hacer una donación, por ejemplo. No tiene un precio específico, pero de pronto ustedes tienen que pagar un aporte voluntario para poder utilizar esa canción. O tienen que poner una marca de agua. No sé, es muy variado. Cada dueño de cada pista puede poner sus condiciones y es importante que lean la licencia para evitar pues algún tipo de reporte o que les bajen el video en cualquier plataforma que lo suba. Si ya quieren una opción un poco más profesional, que de hecho pues es la que yo uso actualmente, yo utilizo una plataforma que se llama Soundstripe. Esta es una plataforma, hay varias así, digamos que Soundstripe me gusta a mí por el precio, la calidad y el funcionamiento de la plataforma. Esta es una plataforma que funciona por pago mensual, es decir, yo pago $15 al mes y tengo acceso ilimitado a toda la biblioteca de música que ellos tienen. Si pago un fee adicional, que creo que son como unos 5 o 6 dólares adicionales, o como en total sí, como unos 20, $25 al mes, tengo además acceso a sonidos, a efectos de sonido en esta misma plataforma. Hay lo que ustedes quieran. Hay desde lo que quieran, o sea, sonidos de ambiente, hay Foley, no sé si están relacionados con el sonido, con el término Foley, que se escribe así.
Foley. El Foley es la forma como se hacía cine antiguamente, ¿no? Así como se hacían los sonidos del cine, que era grabando en un estudio y después sincronizando en postproducción, ya en edición. Entonces yo grababa un sonido y ese sonido después yo lo ponía en una escena y me generaba, no sé, el sonido de la lluvia, el sonido de unos pasos. ¿Por qué? Porque a veces en la grabación, y esto no solamente es para animación, esto ocurre también en video. Antiguamente, pues yo no tenía la opción de tener un micrófono de boom o de tener una Tascam que me permitiera grabar todo lo que estaba ocurriendo en el ambiente en ese momento. A lo mejor tenía que darle prioridad a grabar los diálogos, entonces no podía detenerme a grabar pasos o a grabar, ¿no? Acciones específicas. Si ustedes se dan cuenta, el sonido que apoya el cine muchas veces exagera un poco algunos sonidos. Quiero decir, exagera porque pues no los escuchamos así en la realidad. Es decir, cuando alguien va entrando en una escena, abre una puerta y camina, a lo mejor esos sonidos que escuchamos pues en la vida real no son tan intensos porque tienen muchos factores. Se pueden perder en el espacio, se pueden perder en el lugar en el que estamos. Nuestro oído, a diferencia de nuestros ojos, no tiene como, nosotros podemos direccionar la mirada hacia algún objeto y podemos enfocar la mirada en ese objeto. El oído no, pues podemos acercar nuestros oídos a algunas fuentes de ruido, pero no podemos tener como ese oído selectivo de decidir qué escuchamos y qué no. Entonces, por eso, digamos que el cine ya parte de su dinámica es falsear un poco los sonidos para darle intensidad también a algunas escenas, a algunos movimientos. Entonces, es un poco lo que veíamos la clase pasada con los ejercicios, con los ejemplos que les mostraba. Voy a volver a poner aquí un segundo el video que les había mostrado para hacer un poco de énfasis en este punto del sonido. Entonces, en, en este tipo de animaciones y cuando yo quiero también representar de alguna manera una realidad, pues el audio también se vuelve forma de algo fundamental. Si ustedes ven esta animación sin ningún tipo de apoyo de audio, pues como que también pierde un poquito de fuerza, ¿no? Como que yo no logro sentir esas texturas, no logro sentir esa fuerza, no logro sentir como esos movimientos de cuando él abre, cuando hace como cuando machaca, cuando pela, que aparte son sonidos que podemos escuchar en la realidad, pero que a lo mejor no los escuchamos tan detalladamente. Voy a volverme un poquito y vamos a escuchar cómo el audio complementa mucho esta animación.
Entonces, si se dan cuenta, yo diría que al menos un 40% de esta animación corresponde también al audio. Esas cosas que nos hacen sentir en los cortes, las texturas, cómo se comprimen, se exprimen algunos objetos, todo esto nos lo ayuda a intensificar el audio. Y eso es lo que les digo, pues si cogiéramos esta escena y la escucháramos en una cocina, en un ambiente normal, a lo mejor no escucharíamos estos sonidos de una forma tan intensa, ¿no? Entonces aquí evidentemente lo están exagerando, pero es también como para que sintamos un poco esas texturas, esos golpes del metal, esa comparación como entre los cortes y cuando se exprime, como esas diferencias en esos movimientos, eso todo lo podemos intensificar a través del audio. Entonces, como les decía, acá, por ejemplo, yo tengo un efecto de sonido, entonces le busco un cuchillo, por ejemplo, o bueno, pongámosle, a veces de pronto tienen que ser muy específicos, como en la búsqueda, hay cosas que de pronto a lo mejor no están, entonces una buena opción es grabar ustedes mismos los sonidos con el grabador de audio del celular. Entonces, pues para que logren como los efectos específicamente que quieren en sus animaciones. Esto lo pueden hacer con el micrófono del celular o lo pueden hacer con manos libres, que por lo general los manos Es libres agua, mira, es agua. tienen una mejor calidad de los micrófonos. Entonces, eso puede ser. Sí, lo que dice Jesús, asando tocineta puede ser como lluvia, exacto. Digamos que es un ejercicio también de observación y de escucha, de sentarse uno también a entender un poco su entorno, cómo suenan las cosas, cómo suenan determinadas acciones. Aquí, por ejemplo, no sé, hay sonidos de platos poniéndose sobre una mesa. Entonces, ver esos sonidos, si pueden apoyarme en la animación como está, o si yo tengo que adaptarlos de alguna manera, pues para que coincidan con mi animación. Lo que les digo, la ventaja pues es que ustedes son al final los creativos, los que están a cargo de sus ejercicios y le pueden dar toda pues la magia que quieran en cuanto a sonido, pueden grabar, que les digo, pueden descargarlos, utilizarlos. La música es muy importante, entonces también les recomiendo pues intentar opciones de música, no se queden solo con una, trabajen varias en la medida de lo posible, o no dejen todo en mudo, es decir, porque los sonidos y la música también nos transportan, ¿no? También nos transportan a lo que les mostraba un poco con el ejercicio, me transportan a una época o a algún tipo de película en específico. Por ejemplo, aquí pues en el ejercicio estábamos haciendo como una analogía a una película de vaqueros con unos más melos, o sea, es algo pues que es muy recursivo, pero pues nos transporta con todos los elementos del audiovisual, el audio, el video, todo esto. Entonces, pues esas son mis recomendaciones para trabajarlo así. Lo que les digo, esto todo le suma y le suma muchísimo a sus animaciones. Entonces, es mejor que destinen más tiempo a trabajar en este tipo de cosas, a buscar los recursos de audio, a probar opciones de música, si es necesario grabar sonidos, pero no tanto a corregir cosas que se hayan hecho mal durante las fotografías. Por eso les decía, es tan importante tener una buena planeación para que en la medida de lo posible las fotos salgan muy bien y en la postproducción podamos es más dedicarnos a este tipo de cosas que ayudan muchísimo a crear entornos, ambientes, todo eso y nos ayudan a mejorar nuestros trabajos y nuestra narrativa y hacerla mucho más pues rica de ver, ¿no? Y como captar más la atención. Entonces, pues, como les decía, no me voy a detener mucho en esta parte de audio, me interesa sobre todo que se lleven como estos consejos, estos tips, para que ustedes pues tengan de una forma también práctica cómo
cómo resolver estas necesidades técnicas de audio y de video. Y quisiera que empezáramos a ver qué tienen ustedes adelantado, qué ha pasado estas semanas, cómo van con sus animaciones y ver también qué necesitamos resolver desde la parte de postproducción o de las fotografías para, para empezar a trabajar desde allí. Entonces, pues me gustaría escucharlos, quién ha adelantado, quién quiere mostrarnos algo de lo que ya tiene para ir viendo. Alguien, me gustaría por lo menos que me dijeran en qué porcentaje tienen sus ejercicios para así también tener un balance, ¿no? La entrega está muy próxima, nos quedan exactamente 10 días para tener la entrega finalizada y sí necesito saber cómo, en qué van los procesos, para saber en qué necesitan apoyo y también direccionar un poquito los ejercicios y las entregas. Yo muestro, yo quiero mostrar. Listo, dale de uno. No sé si se oyó bien. Súper, súper, sí. ¿La puedes repetir nuevamente, porfa? Sí. Súper, súper. Devuélvete un segundo al principio de la animación. Ahí, más o menos, sí. Bueno, debo decir que esta escena mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que nos habías mostrado en el ejercicio anterior, porque efectivamente seguiste las recomendaciones de hacer el movimiento del personaje azulito más fluido. Se siente muchísimo más, ¿no? Se siente la diferencia, se siente ahora que es un movimiento, la continuidad de la luz está perfecta, que eso es también muy, muy positivo. Eso nos ayuda a centrarnos en lo que está ocurriendo en la escena, a lo que está pasando allí. Si te das cuenta, ya esta escena la podríamos empezar a complementar, por ejemplo, con efectos de audio, la podríamos empezar a complementar con efectos de sonido, de pronto con un sonido ¿Oyeron ambiente. el audio? No, no, el audio no se escuchó. No, no, si tiene audio no lo escuchamos. Em, pero está muy chévere. Nos puedes compartir porque quiero hacer también un comentario sobre la siguiente escena. ¿Nos puedes compartir de nuevo la pantalla, porfa? Mateo. Sí. Dale, dale. Sí, es que es para seguir como
comentando un poco sobre tu ejercicio, que está muy chévere y lo que te decía, creo que tuviste muchos aciertos en las secuencias. Si quieres, vuelve a compartir pantalla, porfa, para ir con detenimiento en la segunda parte. Esa parte te quedó muy bien, está muy fluida. Lo que te digo, ahí ya puedes empezar a complementar con sonidos, que ya está pasando ahí, que está ocurriendo. También nos puedes ayudar con un sonido ambiente, que puede ser cómo suena esa cárcel de pronto donde él está, o esa caverna, o ese sitio, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué es, puede ser un sitio que tú hayas creado, puede ser un sitio real, puede ser un sitio ficticio, pero necesitamos que nos sitúes también en ese ambiente. Entonces, por eso estaría buenísimo que nos empieces a trasladar un poco esa realidad, a ese lugar que tú te imaginas, cómo es, cómo suena, qué hay de fondo, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que no se ven, pero que podemos escuchar en el ambiente. No sé si haya otras personas en ese lugar, entonces también podrías utilizar sonidos de otros personajes que no están en escena, pero que se pueden escuchar unas voces de fondo, se puede escuchar un sonido de un fuego, se puede escuchar, bueno, es más tú cómo te imaginas ese ambiente que suena y cómo nos puedes trasladar a eso también. Pero yo ya le metí sonido, solamente que no entiendo por qué no suena. Ah, ok, un segundo. Tal vez puede que esté apagado el... devuélvete un segundo al inicio. Abre un poquito el timeline, o sea, sube un poquito la ventanita. Y cuando tú lo reproduces, ¿sí, tú sí escuchas el sonido? Sí, Entonces puede ser porque al compartir pantalla, de pronto tienes que, con la configuración del computador, poner que al compartir pantalla también se comparta el sonido, porque creo que a lo mejor no está habilitada la opción. Si tú lo escuchas, entonces en la línea de tiempo está bien y en el software está bien, ujú. pero Voy creo a que cerrar el programa para ver si, y volver a compartir para ver si sí, está. el problema del Zoom. Que se me traba la hoy, que voy a reiniciar, que pase otro mientras tanto. Dale, dale. Igual, si quieres, me gustaría que siguiéramos viendo tu animación. O sea, si quieres, déjamela ver, independientemente del sonido. Digamos que ya ahí, pues, te comenté lo que a mí se me ocurre que puedes usar, pero pues si ya tienes algo adelantado, podemos verlo cuando solucionemos el tema del sonido. Pero me gustaría que nos volvieras a mostrar tu animación porque quiero hacer un par de comentarios más de la siguiente secuencia. Mateo, ¿nos puedes compartir la pantalla de nuevo, por favor? Hola, Mateo. Hola, Mateo. Creo que tienes el sonido apagado, Mateo. Ah, estás reiniciando el PC. Ok.
Bueno, listo. Entonces, si quiere ir a alguien más mientras Mateo vuelve a entrar. ¿Quién más tiene algo para revisar? Lady, ¿estás hablando? Estás en mute. Creo que tienes el micrófono apagado. Chicos, ¿quién sigue? Recuerden que no es necesario que, pues, que tengan todo ya terminado, ¿no? Pueden estar presentando cosas, pueden de pronto si tienen algunas dificultades también mostrárselas a Camilo. O sea, no se Sí, asusten. precisamente, exacto, lo que dice Daniel, esto es un acompañamiento, esto es que la idea es que aprovechen estas sesiones porque precisamente como la entrega está tan próxima, lo que queremos es ayudarlos y no tenerlos hasta el final, ¿no? Porque al final, pues, seguramente van a estar corriendo con cosas, con cambios, con ajustes, y pues la idea no es dejarlo todo para el final. Por eso les había dicho que era bien importante que hoy tuvieran avances, que pudiéramos ver, no tiene que ser algo finalizado, no tiene que ser algo completo ya, pero sí la idea era que esta clase también la aprovecháramos para revisar esas cosas, porque si no, pues vamos a terminar resolviendo todo en las últimas, pues en las últimas dos sesiones o incluso menos, y no va a haber tiempo para hacer ajustes o hacer correcciones o hacer mejorías sobre lo que están adelantando. Entonces, bueno, pues si nadie tiene más, entonces voy a compartirles nuevamente pantalla para mostrarles cómo después de que ya tienen esto listo, de que tienen su animación en la secuencia, cómo la pueden exportar para los diferentes formatos. Entonces me devuelvo acá al ejercicio que estábamos viendo. Yo ya tengo mi audio, ya tengo mi video, todo esto está ya digamos que organizado en mi línea de tiempo, y cuando yo quiero exportar tengo que tener en cuenta varias cosas. Entonces la instrucción para el software es muy sencilla. Archivo o file, export y media. Cuando aparece esto, y esto les va a aparecer básicamente en cualquier programa de edición que usen, o si sea una aplicación, a lo mejor no les va a aparecer en este orden, a lo mejor no les va a aparecer con todo este detalle, pero sí les va a preguntar dos cosas. Normalmente les va a preguntar en qué códec o en qué formato quieren, en qué formato y en qué códec quieren exportar. Uno de los códecs que a mí más me gusta para hacer exportes es H264, porque es un formato que mantiene la calidad, pero mantiene un peso muy bajo en el exporte. Es decir, con este códec yo después puedo utilizar este video para subirlo a redes, a YouTube, a Vimeo, y la calidad va a ser muy buena y el tamaño, digamos, del archivo final no va a ser tan pesado. Hay otro tipo de formatos que son, bueno, por ejemplo acá en el software les aparece directamente algunos presets de exporte para YouTube, por ejemplo, para Vimeo, en distintas calidades. Hay un formato que a mí me parece pues, que funciona muy bien, que es el formato QuickTime, que es al final .mov. Deberían tratar siempre de exportar en un formato y en un códec que lea la mayoría de dispositivos. Es decir, un códec muy específico, a veces de pronto los celulares nos botan códecs muy extraños. Como ven acá, hay un montón. Está, por ejemplo, HEVC, que lo botan algunos celulares, por ejemplo, los iPhone.
está TIFF, que es un formato de imágenes, pero ustedes también pueden exportar de aquí como secuencia de imagen. La idea es que no, porque pues vamos a hacer un video. MPG4, que es MP4, ese es un formato también universal que es muy bueno utilizar. Y pues hay infinidad de otros formatos, DPX, DNHR, DNHD. Estos formatos, por ejemplo, se utilizan para televisión, cuando yo quiero hacer un exporte para cine. Muchas veces me van a solicitar que exporte mi animación en estos formatos porque son formatos de casi ninguna compresión. La compresión es yo cómo hago para que toda mi información en píxeles, porque esto es básicamente píxeles y ondas de audio, se compriman en una cajita que después yo pueda reproducir y ver completamente en otros dispositivos. Entonces, para eso yo necesito un dispositivo, una cajita que pues me encaje o me funcione en todos los dispositivos. Lo que les digo, yo les recomiendo QuickTime, que es .mov, y aquí hay una opción de exportar sin compresión. Este es el formato sin compresión, como por defecto y como estandarizado en la industria. Si yo quiero exportar una animación para publicarla en una pantalla grande, por ejemplo, si la quiero para exportar para cine, si la quiero exportar para un comercial de televisión, por ejemplo. Este es el formato en el que yo debería exportar, Apple ProRes 4444. Este formato es un formato que no comprime la imagen. La compresión de la imagen, pues es como yo hago que esa calidad de bits entre dentro de lo que les digo, de esa cajita. Cuando tenemos formatos muy grandes, pues tenemos muy buena calidad, como en este caso, no vamos a perder compresión, pero mi animación puede quedar muy pesada. Eso quiere decir que pues a lo mejor en algún punto mi animación puede ocupar mucho espacio y eso implica que no todos los dispositivos la van a poder leer o se puede trabar en algunos computadores o celulares que no tengan capacidad para reproducirla. Entonces, yo solamente recomiendo exportar en este tipo de formatos cuando vayamos para cine, cuando vayamos a exportar para televisión, cuando básicamente nos lo exija el medio el que vamos a exportar. De lo contrario, si exportamos en H264, que es en .mp4 también, deberíamos mantener una calidad estándar con un códec que lee casi que el universo de dispositivos. El H264 es un códec que funciona muy bien para todo tipo de dispositivos. Y aquí, pues sencillamente le puedo dar match source, que es como ajustarse a la fuente en un high bitrate, que el bitrate, pues como les comentaba, es esa velocidad de bits en la que yo voy a ver mi imagen. Acá eso yo lo puedo cambiar. Digamos que está por defecto en 10. Pero si yo quiero mantener mi formato, que en este caso sería MP4, pero yo quiero tener aún mejor calidad, pues puedo aumentar esta barrita hasta la calidad que yo quiera, que pues en este caso va hasta 50. Eso me va a aumentar el tamaño de mi archivo, por supuesto. Aquí abajo ustedes pueden ver el tamaño estimado del video, cuánto va a ser. Recuerden que estamos en 50 y dice 94 megas. Bueno, 94 megas pues no es mucho. En realidad no es una animación pesada, pero pues recuerden que estamos hablando de solamente 15 segundos. Y no tiene mayores efectos. Si ustedes le añaden a esto efectos de color, de pronto les hacen cambios de pronto efectos avanzados, pues esto va a pesar más. Si yo me devuelvo aquí a 10, que era lo que originalmente estaba, pues es 19 megas. O sea, realmente sí sube mucho sí cambia drásticamente el peso de la secuencia cuando yo decido aumentar o disminuir el target de bitrate, el bitrate básicamente. Entonces, ya una vez yo he elegido esto, acá yo no debería mover nada, pues porque aquí esto ya está ajustado al tamaño que yo quiero mi animación, como les decía, si esto es 1280, si esto es 1920 por 1080. Esto depende mucho, mucho, mucho del medio. Si es para YouTube o Vimeo, donde ustedes lo quieren publicar, el estándar es o 1280 por 720 o 1920 por 1080 píxeles.
Y si voy para Instagram, el estándar es 1080 por 1080 o 1080 por 1350 píxeles. Entonces, ahí es importante que ustedes decidan qué quieren hacer. Si ustedes deciden que no quieren tener el mismo, el exporte con esta nueva dimensión en píxeles, lo pueden ajustar acá, como les digo. Entonces, si va para Instagram, yo le puedo poner acá 1080 por 1350 píxeles. Y esto me lo va a ajustar. Aquí tengo que seleccionar que no ajuste los píxeles de manera proporcional. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo lo hago desde aquí, desde la ventana de exporte, pues mi animación va a quedar encerrada como en una cajita con unas barras negras. Eso quiere decir que pues no se va a ver bien. Esto yo lo puedo también arreglar acá, pero es algo que debería hacer desde el proyecto. Eso es algo que yo debería hacer desde mi timeline, decidir cómo lo voy a exportar y si tengo que reajustar los planos para que quepan, pues reajustarlos allí. Porque si yo dejo esto así, pues se va a ver raro, ¿no? Se va a ver pues como un poco rara la animación ahí dentro de este cuadro encasillada. Sería preferible verla en la pantalla completa. Entonces, por eso es bien importante que ustedes decidan esto antes de hacer su render. Aquí, en Output Name o en el nombre de exporte, yo le digo en dónde quiero que vaya mi render. Recuerden que así debería verse su organización en el computador, en el celular, de sus escenas y de su material. Entonces yo ya tengo aquí mi carpeta de render, le puedo dar render, animación, o si lo estoy haciendo por escenas, o si lo quiero hacer por cualquier motivo. Si lo hago por escena, entonces le doy escena 1. Si lo hago por fecha, entonces, por ejemplo, este es el render completo de mi animación, pero hoy es 10 de octubre, entonces 10 del 10 del 20. Esta forma de codificar los archivos les va a ayudar en el caso de que de pronto después quieran hacer una reedición, en el caso de que después le quieran meter más cosas, pues acá lo mismo que hacíamos con el proyecto, lo que vimos en la sesión pasada. Yo también le puedo asignar estos códigos para entender yo más adelante, bueno, cuál fue el exporte que hice el 10 de octubre del 2020, o este es el exporte número 1, el 2, el 3, el 4. O sea, acostúmbrese a nombrar los archivos así porque es más ordenado. Si yo le pongo a esto primera versión, luego segunda versión, tercera, y de pronto si hago una primera versión, pero una versión de esta más chiquita, entonces le tengo que poner versión final. Y después de esto, entonces, final. Y esto es muy desordenado y al final ustedes no van a saber cuál de todas es la final porque hay una que es final 1, final 2 o final 3. Es mejor que se acostumbren a nombrar sus archivos de forma numérica para evitarse todo este reguero de nombres que al final también se convierte en un desorden. Si yo nombro esto de una forma numérica, la carpeta, después el computador también va a entender más fácilmente. Yo lo puedo ordenar después por nombre, por fecha, y él me va a organizar los archivos para que yo los pueda encontrar y utilizar más fácilmente. Entonces, una vez tengo nombrada, seleccionada mi carpeta, le doy guardar. Aquí ya tengo seleccionado el destino donde voy a guardar mi animación. Tengo seleccionada la calidad, tengo seleccionado el bitrate, todo. El audio deberían no tocarlo, el audio viene por defecto para que la calidad del audio se mantenga. Estos son formatos de compresión de audio que pues por ahora no vamos a tocar. Lo importante es que si revisan esta casilla, pues por ejemplo la calidad del audio diga high o alta, y no media o baja, porque pues eso va a hacer que su audio se comprima mucho y pues se escuche de mala calidad. Y siempre la calidad del audio en bitrate también la máxima. Aquí sí no queremos escatimar en la calidad porque el audio, como es un archivo que no pesa mucho, en realidad cualquier tipo de audio, por más pesado que sea, jamás llegará a tener el peso de un video, ¿no? Entonces siempre tratemos de exportar nuestro audio en la mayor calidad posible. Y ya una vez tenemos esto, tenemos dos opciones, o mandarlo a una línea de render o exportarlo como tal. Si yo lo mando a una línea de render, esto me va a abrir otro software que se llama Media Encoder, como lo ven acá. Y aquí yo, ¿qué puedo hacer? Mandar una fila de renders, que esto pasa muchísimo en las animaciones,
yo puedo armar como batches de renders, como grupos de renders de las animaciones para que yo pueda después, para que yo simplemente armo este paquetico de esta escena. Yo armé este paquetico de esta escena y decido exportarlo primero este. Pero luego tengo otro que quiero poner a exportar todo de una sola vez. No quiero ponerme a exportar uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, sino quiero armar un grupo donde todo se me vaya de una vez exportado. Si yo quiero armar todos mis proyectos y dejarlos exportando en la noche, por ejemplo, pues porque en la noche dejo la máquina trabajando y no, pues estoy yo ahí pendiente, perdiendo tiempo o perdiendo capacidad de mi computador para trabajar allí. Entonces, esta opción les abre un nuevo software, que es este, que se llama Media Encoder. Bueno, acá me pregunta, para la página web, ¿en qué dimensiones debería ir? Pues eso depende de la página, ¿no? Si lo van a subir directamente a la página tiene un hosting que les dice exactamente qué capacidad tiene ese host para subir los videos. Si lo van a subir a través de links, pues el link debería ir a Vimeo o debería ir a YouTube. Entonces ustedes eligen a cuál les gusta más y lo que les digo, si va para cualquiera de esas dos plataformas, la calidad debería ser 1920 por 1080 píxeles o mínimo 1280 por 720 píxeles. Si ustedes quieren, subirlo a Instagram, pues como les dije, debería ser 1080 por 1350 o 1080 por 1080. Así es como deberían organizar sus secuencias. Entonces aquí, digamos, acá yo puedo poner unas filas de proyectos que quiero que se rendericen y acá ya tengo todas mis características importadas, yo ya tengo todo esto direccionado, pero si quiero revisarlo, pues puedo volver a entrar aquí y revisar que todo esté en orden. Y una vez eso esté listo, pues le puedo dar render. Play aquí y esta secuencia me renderiza acá. Es importante que cuando rendericen, pues vean su previsualización para que efectivamente se den cuenta de que está exportando. Supongamos que no, supongamos que quieren hacerlo directamente desde el software, pues no hay necesidad de hacer eso desde allí, sino lo mismo, exportar medios, lo mismo, seleccionan acá la calidad, todo, como se dan cuenta aquí yo ya tengo un render. Si quiero hacer otro render de este, aquí sí le puedo poner versión 1 o B1. De esta misma fecha, puedo sacar distintas versiones, la versión 1, 2, 3, 4, 5000 o la que yo quiera. Entonces aquí le doy guardar y nuevamente, si yo quería mandarlo al otro software, le doy aquí queue o fila o se llama como fila o línea. Y si yo quiero exportarlo de una vez, le doy aquí exportar. Aquí lo mismo, él me va a mandar un tiempo estimado. Aquí me da la información del render. Y aquí en mi carpeta, yo tengo mis dos renders. Y aquí ya los tengo organizados y ya los puedo ver. Ahí está. Uno lo mandé sin audio, otro lo mandé con audio. Y ya está. Ahí está mi... estaban viendo el tablero del software. Aquí en mi carpeta, en renders, yo tengo acá el ejercicio, el nombre de la animación, mis carpetas y mis renders. Entonces acá tengo el render que saqué con audio. Y el render que saqué sin audio. Aquí igual. Cada versión pues puede ser distinta, le pueden hacer versiones con color, de composición, de lo que sea.
Lo importante pues es que al final pues les guste a ustedes y que lo que hemos hablado les cumpla, como les haga sentido con todo lo que hemos visto. La idea pues es que precisamente ya hubieran tenido ejercicios adelantados para que pudiéramos hacer esto casi que de una forma paralela y ustedes aprendieran de forma paralela pues cómo exportar sus ejercicios y cómo poder también entender un poquito esos formatos y todo eso. Pues nada, si no tienen avances o alguna duda, Yo tengo una duda. sí, Bueno, pues es más como una curiosidad con Ujú. relación a cómo harían, o sea, para que se vea, porque, o sea, en esta animación se requirieron muchísimas fotografías, ¿no? Pues como tú Sí. mostrabas. Pero entonces, ¿cómo hicieron para mover las cosas y que no se vea lo que las mueve? ¿O antes las editaron? ¿O cómo es más como esa curiosidad? Pues como hablábamos también un poco en las clases pasadas, esto parte de la creatividad de ustedes como animadores, de cómo hacer ese tipo de movimientos. Por lo general, en este tipo de, de animaciones se utiliza, pues, por ejemplo, los objetos de esta animación son muy livianos. Entonces voy a compartir nuevamente aquí. Estos objetos son, pues, son más melos, son objetos muy livianos, son objetos que se pueden manipular fácilmente, se pueden pegar, ¿no? Se pueden pegar de una forma, se pueden pegar de otra. Fíjense que, de todas maneras, si hay continuidad, los objetos se mueven de forma desordenada, no tienen una continuidad, porque como yo quiero que esto se vea como una estampida, pues no me importa que haya una continuidad. Fíjense que aquí los masmelos están en una posición, primero en una, luego en otra, luego en una, luego en otra, luego en una, luego en otra. Pero lo que me da la continuidad es el recorrido que ellos hacen de un punto A a un punto B. Entonces aquí no necesariamente yo tengo todas las posiciones perfectamente cuadradas de esa animación, pero sí puedo, pues aquí más o menos, si se dan cuenta, cambiemos el modo de visualización, si se dan cuenta, pues estas fotografías me hacen sentido, es por la dirección en la que todo se mueve, pero no porque tengan una posición perfectamente detallada en cada uno. Mira, si tú te das cuenta, pues a lo mejor lo que utilizaron para ponerle la posición fue pegante. Pegar cada uno de los, puede ser un pegante, pudo haber sido, sí, como unas cintas que se pueden remover fácilmente, pero que me ayuden a levantar un poquito los masmelos que se van moviendo. Eso, por ejemplo, en la escena 1. En las siguientes es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. Sí, es que se ve muy... Esto, por ejemplo, lo pueden lograr como lo veíamos en las clases pasadas. Este ejercicio se puede utilizar un palillo, por ejemplo, para parar este objeto y eso yo después lo puedo remover en postproducción. Por ejemplo, si yo quiero que esto se vea así como un salto, pues yo podría utilizar un palillo acá, le pongo una plastilina para pegarlo al piso y yo esto después lo puedo remover fácilmente en edición. ¿Vale? Que era un poco lo que veíamos. Este tipo de efectos se pueden lograr en edición de una manera relativamente sencilla, como les enseñé también en la clase pasada, manejando máscaras. Si yo quiero después remover un objeto, pues sencillamente tengo como referencia mi piso, sin ningún tipo de elemento, y después tengo mis elementos que pueden estar sobre un palillo o pueden estar sobre una estaca, sobre un alambre, y eso yo después lo puedo utilizar, lo puedo eliminar con una máscara y me da el efecto pues de que están volando, de que tienen que alguna... están como arriba del Ujú. suelo. Sí, digamos en el caso que uno quisiera ponerle a la animación, la voz funciona igual, ¿cierto? Un sonido y uno grabaría la voz y lo pone. Correcto. Cuando van a hacer animaciones con voz o con diálogos,
Pues a mí lo que me parece que funciona mejor es primero, como les mostraba en la clase anterior, hacer un animatic o hacer, o sea, incluso un animatic pues es muy elaborado. Yo diría, lo que se puede hacer primero es coger ese pedacito de la animación. Tú puedes tener un cuadro de tu storyboard y ese cuadro decides cuánto va a durar en tu animación. Es decir, el personaje dice, hola, ¿cómo estás? Tú primero grabas la voz sobre ese cuadro que tienes y dices, bueno, ese saludo en cuántos planos lo voy a contar. En uno, en dos, pues cuánto me hace sentido contar esa escena, en cuántos planos. Entonces, el hola, ¿cómo estás? Yo lo debería grabar antes de animar, porque el hola, ¿cómo estás? Me da la pauta para saber cuánto debería durar esa animación. Si tú lo haces al revés, pues te puede pasar que animas todo y después cuando vas a empatar con el audio, la animación dura menos o dura muchísimo más. Entonces te perdiste pues no sé cuántas horas tomando fotos que a lo mejor no necesitabas porque esa sola secuencia del hola, ¿cómo estás? Pues duraba solamente 2 segundos. Entonces por eso siempre es mejor, siempre que van a usar voces o van a sincronizar audios de personas hablando, de diálogos, es mejor primero grabar esos diálogos antes y después sí tomar las fotografías para tener la referencia del tiempo y del calcular cuánto se van a demorar esas escenas. Un poco, bueno, con el ejercicio de Mateo, pues me gustó mucho la segunda parte porque la segunda parte tenía muchas más cosas pasando. Quería hacer como el análisis porque me pareció muy chévere, lo hiciste muy bien, Mateo, hiciste una secuencia muy bien, muy fluida, la luz era pues, muy buena, el manejo de los personajes, el movimiento, a pesar de que veíamos esos desplazamientos un poco sin mayor movimiento corporal, pero entendíamos perfectamente que el personaje estaba caminando. Si quieres, dale, compártelo de nuevo, Mateo, y seguimos analizando un poquito. Yo tenía una última pregunta, qué pena. Claro, dime la Y digamos, si yo quisiera poner el textos en la pantalla, subtítulos, ¿eso se puede hacer automático en el programa o le toca a uno escribir texto a texto en cada frame Correcto. que se va mostrando? ¿Quieres alista tu secuencia, Mateo? Y mientras tanto les voy explicando cómo se hace los subtítulos pues lo voy a explicar en este programa, pero pues digamos que si utilizan otro tipo de programas, pues cada programa tendrá su forma de hacer subtítulos. ¿Están viendo la pantalla del programa? Sí. Ok. Entonces, si yo aquí quisiera ponerle subtítulos, hay una función específica en la que yo elijo acá ponerle, en la que yo puedo ponerle subtítulos. Entonces aquí yo le pongo captions. Y en captions me aparecen un montón de formatos. Estos formatos básicamente se diferencian en la forma como aparecen al final en el video, porque algunos pueden ser como closed caption, de esos títulos que uno a veces guarda en el archivo, pero no están prendidos o no los puedo ver, a menos de que yo en una función del televisor o de la pantalla donde lo esté proyectando lo prenda. Ese es el caso, por ejemplo, de los SEA. Estos formatos de aquí funcionan más para closed caption, teletexto también. Y bueno, aquí hay distintos tipos de subtítulos. El australiano, pues es el que nosotros podemos ver en pantalla y exportar también en pantalla. Es importante que seleccione exactamente la misma velocidad en fotogramas por segundo de la secuencia que tengo a la de los subtítulos. O si no, puede que después al intentar sincronizarlo, pues se me desfase, porque si tiene una velocidad distinta, pues se puede correr. Entonces aquí, una vez he creado, aquí me crea un archivo de subtítulos. Entonces, este archivo, acá yo le puedo escoger la fuente, le puedo escoger el texto. Entonces, hola, ¿cómo estás? Aquí le puedo añadir esos subtítulos. Nuevamente, acá. Añade el texto. Hola, ¿cómo estás?
Entonces ahí lo puedo hacer para que el subtítulo vaya centrado, para que vaya a un lado, al otro. Digamos que lo voy a dejar así y lo voy a sumar para que ustedes vean cómo funciona. Lo pongo aquí, lo arrastro a mi línea de tiempo y aquí él ya me crea un título pues normalmente por defecto. Acá yo le puedo poner, perdón, cerrar párrafo. Y acá, si yo no quiero que esto me abra acá, pues le corro la ventanita para que me abra abajo y no me interrumpa pues la visualización. Acá yo puedo ver varios tipos de configuraciones que le puedo hacer a los subtítulos. Voy a cambiarle el formato. Para que me los muestre. Voy a cambiar este formato. Captions. Perdón, creo que este es... Sí, correcto, perdón, yo estaba en un error. El formato como tal de los captions que debería utilizar es Open Subtitle o subtítulo abierto para que me los muestre aquí. Entonces, yo tengo acá el título y el caption, ya lo importé a mi línea de tiempo y aquí en esta ventana lo puedo editar. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Yo le puedo dejar ese cuadro negro para que se vea o se lo puedo quitar. Se lo puedo quitar aquí en los ajustes. Yo puedo seleccionar el fondo, si quiero que tenga un fondo, o si quiero que sea transparente, si quiero que tenga un fondo de otro color también. Si aquí en la opacidad yo le puedo seleccionar si quiero que esto tenga un fondo relleno o si no quiero que tenga ningún fondo. Si esta fuente de pronto quiero que sea más negrita, si quiero que sea más grande, también para pues, ver qué tan grande quiero que sean mis subtítulos. Y aquí abajito yo puedo seleccionar qué tan largo quiero que sea ese subtítulo con respecto a mi escena. Pues yo tengo una capa de subtítulos, pero pues supongamos que no quiero que dure todo esto, porque pues a lo mejor mi escena pues solamente tiene un pedacito en el que yo necesito ese subtítulo. Supongamos que yo tengo, en la escena que lo quiero poner es acá. Vamos a ponerle, no sé, un subtítulo en el que diga ouch. Entonces, pues, ouch. Entonces, si yo le pongo yo muevo la capa completamente, moví la capa para que me sincronice este subtítulo con este momento. Acá esto tiene una entrada y acá tiene una salida. Entonces yo decido en qué momento aparece esa entrada y en qué momento sale, dependiendo de lo que yo quiera en mi video. Y acá pues lo sincronizo para que aparezca o desaparezca conforme a lo que yo quiera en mi escena. Esto se puede hacer infinitamente. Ustedes pueden agregar todos los subtítulos que quieran, pero pues esta es la manera correcta de agregar subtítulos. Ya si ustedes quieren agregar, por ejemplo, un crédito, esto se hace desde aquí, en nuevo, Legacy Title o título. Entonces acá igual, le dan el nombre, entonces puede ser, no sé, crédito. En crédito ven aquí el time base, la velocidad por segundos también, píxeles cuadrados, que esa es la forma como conforma la imagen, para también tener una imagen nítida de los subtítulos, y en qué formato también la van a querer. Y acá sí les abre una nueva ventana donde ustedes pueden hacer un diseño
ya más elaborado de repente de los títulos que quiere. Entonces yo quiero esta fuente y yo le digo, quiero que mi título aparezca acá. Entonces que diga animación por 2 puntos. No sé. Camilo. Voy a disminuir el tamaño para que se alcance a ver. Entonces acá le puedo disminuir la fuente, Camilo Herrera. Supongamos que esta fuente no me gusta, entonces selecciono toda y le doy otro tipo de fuente acá. No, esta tampoco. Bueno, de pronto esta me gustó. Digamos aquí, listo. Entonces yo le doy acá, donde la quiero, ¿no? ¿Qué fuente quiero? Si la quiero más grande, más chiquita, si la quiero más separada, más junta, el aspecto, bueno, todo esto me lo permite hacer acá. Entonces, este título sí me va a exportar como un solo título y ese título yo le puedo poner una transición en el software para que me la ponga en el video. Estos ya serían obviamente títulos pues que son puestos de forma digital. Entonces si yo tengo acá esto, le puedo cambiar cualquier cosa, le puedo poner una sombra porque entonces de repente quiero que el título pues sobresalga del fondo. Digamos que hay programas que son un poco más especializados en este tipo de cosas y que tienen también plantillas que les pueden ayudar como a este tipo de cosas, de créditos, pero pues básicamente así se puede incluir un crédito. Entonces ya mi título quedó por acá. Nuevamente lo arrastro a la línea de tiempo y aquí ya se ve mi título. Y si yo quiero ponerle una transición, pues acá podría buscar en la ventana, pongo efectos. Y en esa ventana puedo buscar, bueno, me salió acá. En esta ventana puedo buscar transiciones de video, transiciones de audio. Entonces en transiciones le puedo poner una disolvencia. Esa disolvencia pues puede ser un fade in y un fade out. Por ejemplo, puede ser infinitas, o sea, hay muchas que pues ustedes también pueden explorar. Si están utilizando aplicaciones, normalmente las aplicaciones de celular traen por defecto alguna función que puedan utilizar para esto. Entonces acá ya puse mi crédito y le doy un cierre. Punto. Así es como funciona. Pero pues esa sería la diferencia entre poner subtítulos y poner un título de crédito o un título para la animación, bueno, en fin, lo que ustedes quieran. No sé si tienen... Muchas gracias. Está genial. Sí, este software pues da más opciones, pero sí también cogerlo de primerazo no es tan fácil, me pareció. Pero sí, muchas gracias. Claro, claro. No, de una. Igual lo que les digo, pues opciones hay varias. Ustedes pues en las aplicaciones, en los software que utilicen, pues hay plantillas para también hacer eso. Entonces, pues no se varen mucho por eso. Sería incluso muy interesante que viéramos los títulos de sus animaciones, pues también en animación, ¿no? Sería muy interesante que al final los créditos de su animación, pues tuvieran algo de animación y que todo se trabajara como en un solo lenguaje, como que hicieran los créditos de su animación, al menos animación hecha con unas letras animadas en stop motion. Pues eso sería muy interesante de ver y sería muy bonito, pero pues si también lo quieren hacer de forma digital, pues ahí está también esa herramienta. ¿Ya puedo compartir? Dale, Mateo, gracias. ¿De verdad quieres saber mi trauma? Muy bien, pon atención.
Vale, devuélvete un segundo, devuélvete toda la animación y vamos ahí hablando de una por una de las cosas. Primero, bueno, súper chévere que ya lo que empezaste a explorar, el audio, que eso es muy importante. Ya viendo este ejercicio con audio, pues es distinto, ¿no? Y le da a uno una atmósfera y un entendimiento diferente de la escena. Ya sabemos qué está pasando. Antes como que podíamos interpretar algo, pero no estaba tan clara la historia. Ahora sí, pues podemos ver qué ocurre allí, cuál es como el problema, el conflicto, cuál es el nudo de la escena. Está chévere, de repente lo que te digo, podrías crear un ambiente más profundo si le añades a eso un eco, por ejemplo, si le añades un eco a la voz, que eso también se puede hacer en postproducción. Eh, si estás manejando este software, yo te puedo decir cómo lo puedes hacer. Si le quieres añadir otro tipo de sonidos también o ese tipo de cosas. Digamos que ya está mucho más rica, ya está mucho más interesante y esto es chévere. Si también quisieras, podrías hacerle un poquito de énfasis a algunos sonidos, por ejemplo, cuando mueve las manos. Si lo quieres hacer más caricaturesco, pues también podrías ponerle unos sonidos, ¿no? A esas manos, cómo funcionan, cómo se podría hacer, cómo sonarían esas manos que se mueven, rozando, por ejemplo, la tela o lo que tenga el puesto, o si quieres ponerle un sonido que no necesariamente tenga que ser real, sino que de pronto sea un poco más caricaturesco, pues eso le puede dar un tono y una vida también un poco más al ejercicio. Si quieres, adelántate un poquito a la siguiente escena. Y en esta también me gusta que aquí, por ejemplo, usas un sonido ambiente. Eso es chévere porque nos sitúa, ¿no? Estamos viendo todo, pues que tenemos una referencia de cómo, en dónde estamos. Pero si lo soportas con el audio, pues está muy interesante que ya nos das un ambiente, ya lo sitúas también en un exterior, como en un bosque, hay un lago. De repente, chévere si pudieras ponerle un ruidito, un sonidito del lago que va pasando por allí. Hay algo que no me quedó muy clara y es la acción de estos dos personajes. O sea, él bota algo al lago, al río, y no estoy seguro qué ocurre allí, porque aparte de ellos después como que pueden caminar sobre el agua. De repente haría falta un primer plano de esa piedrita o de eso que él bota al agua, cayendo al agua, porque intensificas la acción. ¿Qué pasó allí? Algo tuvo que haber Podría pasado. ponerle un sonido de plop cuando Ujú. cae el agua también. Además, y me hace falta un primer plano de ese momento, porque después haces un cambio a un primer plano de ellos dos y es fantástico, es súper chévere porque nos sitúa, ya tenemos un gran plano general, entendemos en dónde estamos, entendemos el contexto, ahora nos falta ese detalle, ¿qué pasó allí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa piedrita es importante? Porque como acá tengo tanta información, a lo mejor esa caída representa algo importante, pero si yo me distraje de pronto viendo el arbolito que está a la izquierda o que está a la derecha, pues no me di cuenta de esa acción. Y si es importante para la narrativa, pues me lo estoy perdiendo. Entonces es importante que si ya pasó el momento de narrar en dónde estoy y voy a narrar qué está pasando y qué están haciendo mis personajes, ahí es donde empiezo a utilizar primeros planos. Entonces adelántate un poquito hasta el momento donde el personaje rojito bota el objeto al lago. Ahí él bota algo o ocurre algo que uno pues, no entiende exactamente qué es. Le hiciste un sonido, eso está muy interesante porque además acentúa la acción, pero ahí sí me falta un primer plano de eso que ocurrió, porque es como, bueno, algo tuvo que haber pasado ahí porque si no, no lo hubiera hecho. Nada es gratuito ni en la animación ni en video. Todo lo que pasa en escena cuenta algo y tiene una consecuencia, tiene una causa y una consecuencia. Y yo quiero saber qué pasa, o sea, esa acción definitivamente marca algo que pasó en ese momento y sí necesito intensificarlo a través de un primer plano para que el espectador no le quepa duda de qué pasó allí. Por lo que te digo, si lo dejas en ese gran plano general, se pierde un poco la acción y al mismo tiempo como que yo puedo estar mirando el sol, las nubes, todo, y me perdí ese momento tan importante porque no estaba marcado dentro de la escena.
Si quieres, sigue, reprodúcela hasta el final. Y nada más. A ver, llegamos. Ok. Mira, ese último plano que utilizaste es maravilloso, es muy chévere porque ahí ya nos estás cambiando un poco la perspectiva, nos estás mostrando un lugar más cercano de la locación, un lugar más cercano de estos personajes. Ya ahí, por ejemplo, yo ya entiendo que tú quieres mostrar específicamente qué pasa con el niño de rojo, porque, porque decidiste mostrarme solamente esa parte. Cortaste un poquito al monstruo, al personaje verde que aparece allí, y me decidiste mostrar este primer plano. Ahí yo empiezo a entender narrativamente que algo le va a pasar a él o que él tiene una reacción y que eso generó una consecuencia en él. Y está muy bien logrado ese corte. Aparte es un corte que no se siente saltado, no se siente, porque hace parte de lo que hablamos, ¿no? La inercia del movimiento, la composición, cómo jugaste con la posición de los elementos para que yo visualmente entienda que eso hace parte de la misma escena y de la misma secuencia, del mismo tiempo y espacio que estoy viendo en el plano anterior. Y eso es lo que me haría falta en el momento en el que él arroja la piedrita o este asunto, esto lo que sea, al agua. Cuando él lo arroja, debería haber un primer plano allí de ese momento para que se intensifique un poco más la escena. Pero esos son mis comentarios, la verdad, muy buen avance, vas por muy, muy buen camino, me gusta muchísimo lo que veo, está chévere, está fluido, está bien interesante lo que has logrado en términos de luz, de escenografía también, porque se ve una escenografía muy bien elaborada, el agua, lo que ya has trabajado en audio, eso está buenísimo, eso es lo que deberíamos ya tener en este momento la mayoría para poder empezar a trabajar en esas cosas. Ya, por ejemplo, para poder perfeccionar cosas de audio, para perfeccionar cosas, si ya quiero de color, para poder hacer insertos de repente de ese estilo que pueden mejorar la animación. Entonces, por eso les reitero, todos deberían ya estar más adelantados para que no estén las entregas tan alcanzadas al final de esta semana. Pero bueno, viendo estos ejercicios, creo que todos ya podemos ir entendiendo un poco más cómo también los procesos de cada uno se pueden enriquecer y cómo podemos ir trabajando en la marcha sobre ello. No sé si tienes alguna pregunta o algún otro comentario, Mateo, sobre tu ejercicio. No. Bueno, súper. No sé si hay alguien más que tenga algo, que quiera mostrar algo, compartir algo, preguntar algo. Yo la duda que tenía era a Mateo, la piedra, ¿qué papel juega? No te oye bien. ¿Lo puedes repetir, por favor? Que la piedra, ¿qué papel juega ahí en la historia? La idea es que aprenda el monstruo. Ah, ok, listo. Era lo que entendí. Bien. Sí, correcto. Entonces, pues lo que te digo, todo eso también, esa escena y esa acción específicamente la puedes marcar con ese primer plano que te digo que puedes insertar. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa si antes de que aparezca el monstruo, apenas entra la piedra al agua, se escucha un rugido por allá lejos? No vemos al personaje en escena, pero con el audio nos podemos hacer una idea de que algo pasó allí, de que esa piedra atrajo a alguien, o de que eso despertó un monstruo, o de que esa acción tuvo una consecuencia. Y no tienes que animar nada, sino simplemente poner un audio de ese monstruo que suena por allá lejos y ya nos da una idea al espectador de qué va a pasar después, ¿no? Entonces, esos elementos los puedes ir jugando a tu favor para que la historia sea cada vez más clara y también cada vez más rica. Camilo, ahí en el primer plano de esa piedra se hace desde el programa, ¿no es cierto? Así. ¿Sí o Pues no? eso depende mucho de la calidad en la que estén las fotos. Si tienes las fotos en una resolución suficientemente alta para poder hacer ese reencuadre, digamos, se podría. Yo te aconsejaría hacerlo
en animación. O sea, es decir, como es un primer plano, pues no tiene que ser perfectamente igual a como lo hiciste en el plano general. De hecho, está buenísimo que tengas el plano general y si después puedes hacer un apoyo, un primer plano de esa piedrita nada más cayendo, como lo hiciste está perfecto. Y en corte nos ayudaría muchísimo a verlo. Porque ¿qué pasa? Si lo hacemos en edición, puede que se nos dañe la imagen, puede que se pixele, puede que la imagen de pronto presente algún inconveniente. O sea, a menos de que tengas esas fotos en muy, muy buena resolución, y muy buena resolución puede ser más de 2000 píxeles, como si tienes la resolución entre 2000 y 4000 píxeles, se podría hacer así en edición. Si no, yo te recomiendo tomar solamente unas, ni siquiera 10 fotos, no sé cuántas fotos te tomó hacer ese movimiento, pero si son 4 o 5 fotos haciendo ese movimiento, te recomiendo que las hagas en un primer plano y solamente poner ese inserto allí va a intensificar mucho más la escena. Y lo que te digo, después puedes utilizar el sonido del monstruo y eso también puede enriquecer mucho más lo que está pasando. Gracias por los consejos. Dale de uno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra muestra? ¿Alguno que tenga dudas sobre su proceso o algo así? ¿O sobre los programas que estén manejando? Buenas. Era para preguntarle al profesor que yo tengo una escena que aparece como, aparte de las antorchas que le pregunté la otra vez, es como una especie de fuego en la mano del personaje. Y me gustaría como que se viera el movimiento de la luz, pero me imagino que va a ser muy difícil, entonces que si hay una manera de que sea más fácil o que me explique bien ¿cómo se diría eso? El procedimiento para que esa luz parezca como tal fuego, sin que sea fuego, porque no voy a poner fuego ahí. O sea, lo que quieres es hacer una animación de fuego, o sea, que quieres que se vea fuego animado, pues. No, no como tal el fuego, sino la luz irregular que refleja el fuego, pero sin que se vea, ¿cómo se diría eso? Como si se viera un montaje. Ok, bueno, eso se puede lograr de varias maneras. Digamos que eso depende mucho de cómo tengas seteada la secuencia. De pronto si tienes alguna foto o algo como para tener un punto de partida de cómo. ¿Por qué? Pues todos esos son efectos que se pueden añadir digitalmente. Digamos que ya en un programa como Premiere no funcionaría. Tendríamos que entrar un poco, si lo quieres hacer de forma digital, tendríamos que entrar a mirar software, por ejemplo, como After. Entonces, por ejemplo, un software como After Effects, que es de la misma suite de Adobe, te permite hacer ese tipo de efectos de forma digital. Yo puedo añadir luces, yo puedo añadir sombras también. De pronto, espérame, abro el software acá rápidamente, a ver si te puedo hacer como una pequeña muestra de eso, pero pues digamos que sí tendríamos que partir de una base de cómo está dispuesta tu escenografía. Eso también tiene que ir muy de la mano con la animación y con la iluminación que has escogido para tu escena. Si yo tengo una escena en la que quiero que se vea la luz del fuego, que se vea, que se note que la luz del fuego pues está iluminando el espacio o que está generando un cambio de luz en el espacio, pues necesito sí o sí, pues tener una iluminación pues como en una nota baja, ¿no? Como que se vea todo entre claros y oscuros, como que se vea, como que no haya mucha definición, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo así, pues si yo tengo todo iluminado, pues es muy difícil en un espacio completamente iluminado que yo logre detallar
la iluminación, por ejemplo, del fuego. Entonces, bueno, por ejemplo, espérame. Profe, el lugar es muy a oscuras, es casi, en plan, el fuego, ese fuego es el que da la iluminación en la escena, en el rostro de mi personaje, para que... Ok. Entonces, pues mira, te voy a compartir aquí. Voy a compartir la pantalla para ver cómo se podría hacer, por ejemplo, ese efecto de luz o ese destello como del que tú hablas. Entonces, digamos, bueno, acá tengo mi After Effects. Bueno, voy a borrar esto, que era lo que estaba haciendo mientras te escuchaba, para que veas más o menos también cómo funciona este software. Es parecido a Premiere, pero es un poco más destinado para hacer ese tipo de efectos o ese tipo de, pues como, sí, como ese tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner un sólido, si quiero un sólido, pues como amarillo, naranja, depende como quiera esa luz. Por ejemplo, si yo tengo, no, incluso sabes que lo vamos a hacer con una fotografía. Vamos a ver si conseguimos una fotografía de una fotografía de una escena que tenga fuego y vemos cómo podemos hacer que esa luz funcione. Entonces voy a descargar esta imagen. Voy a importarla. Voy a importar una imagen que yo descargué. Es un GIF. Es un GIF hecho en stop motion de fuego. Como te das cuenta, un poco la recomendación que yo te daba la vez pasada es esto. Tú puedes animar el fuego con formas recortadas de esa llama, cómo se mueve esa llama. Y después las pegas y tomas una foto cada vez que el fuego haga un movimiento. Eso pues te va a dar como un poco ese efecto de movimiento del fuego. Si ya le queremos poner un destello, algo más visible, pues entonces yo le puedo poner a esto, por ejemplo, un sólido. Lo puedo recortar la forma que yo quiera que eso funcione. Puedo hacer acá una máscara, le puedo poner un efecto, por ejemplo acá si ya yo quiero poner un efecto, entonces le puedo poner un glow, le puedo poner si ya yo quiero, por ejemplo, hacer esto, como que se vea un poquito más ese destello, lo puedo desenfocar también un poquito para que se vea entonces como que me está irradiando como cierta luz, pero no es claro exactamente qué pasa allí. Entonces acá, por ejemplo, ya le empiezo a crear como ese efecto de que me está irradiando una iluminación, ¿cierto? Y bueno, acá ya, por ejemplo, ya veo, ¿no? Como que hay algo allí, como que ya puedo decir, ah, sí, esta velita, este fósforo está prendido. Eso va acompañado, por supuesto, de la animación, como te digo. También yo puedo jugar con los blending modes, esto significa, los blending modes son formas como yo puedo sobreponer capas y como puedo sobreponer, sí, capas y colores y todo ese tipo de cosas sobre mi imagen para que genere estos efectos pues de transparencia y puede ser de iluminación. Entonces, como te das cuenta, por ejemplo, allí pues ya creé un pequeño efecto de luz. Si yo además quiero que esto tenga una vibración, pues yo puedo animar esta opacidad. Entonces le puedo poner mayor y menor opacidad para que esto como que tenga esa vibración que a veces como que tiene el fuego. Le pongo el relojito de los keyframes, de lo que habíamos hablado un poco. La animo a que baje, luego a que suba otra vez, así pues como para hacerlo
manualmente. Puedo después copiar estos keyframes. Puedo pegarlos así. Y bueno, ahí me queda una animación muy rápida, ¿no? Entonces yo puedo alargar esto para que esa vibración sea más lenta. Entonces la puedo alargar. Entonces ya tengo una vibración un poco más lenta de ese fuego. Y ahí ya, pues ya tengo más o menos como una idea de, bueno, esa es la vibración que puedo generar. Lo que les digo, para este tipo de efectos, pues ya se necesita un software de postproducción un poco más avanzado como este, porque pues digamos, no es tan sencillo hacer este tipo de cosas y las herramientas de edición en aplicaciones y en software básicos como los que hemos visto, pues no tienen todo este tipo de complementos. Pero bueno, creo que aquí pues más o menos, ¿no? Ya nos tocaría pronto después sentarnos y alinear un poquito más y sincronizar un poquito más este efecto, que se vea pues ya como un poco mejor, pero pues si te das cuenta creo que funciona, o sea, le estoy dando como un brillo especial a esa llama, a ese fuego y pues eso como que de alguna manera visualmente me altera un poco esa situación. No sé si esa era tu pregunta, Jesús. Sí, profes, gracias por la... Ya sé cómo hacerlo. Muchas gracias. ¿Vale? Listo, de una, de una. César pregunta, ¿son compatibles los formatos de edición de After, Photoshop y Premiere? Sí, correcto. O sea, si ustedes quieren editar en Photoshop, su secuencia de imágenes debería estar en PNG. Ustedes pueden editar secuencias de imágenes en PNG. Pero si ya las traen a After y a Photoshop, pues ya deberían estar como con un formato de video, como vimos en el ejemplo de ahorita, o como las tiene, por ejemplo, Mateo, ya que están como sobre un video, porque así también es más sencillo pues editarlo. Sí, como les decía, pues es importante que en la medida que ustedes tengan avances y tengan dudas o cosas por resolver, pues podemos ir haciendo este tipo de ejercicios y podemos ir viendo también cómo les podemos dar ideas para que ustedes resuelvan lo que necesitan resolver dentro de sus animaciones. Entonces, por eso es importante que veamos avances, porque si esperamos hasta el final, pues a lo mejor todos vamos a querer o a tener dudas al mismo tiempo y el tiempo va a ser muy corto, o pues no vamos a alcanzar a desarrollar el potencial que tiene cada uno de los ejercicios antes de la entrega. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, duda, quiere hacer algún otro aporte. Si ya eso es todo, pues nada, cerraríamos esta sesión de hoy. Lo que les digo, el tiempo es de ustedes, chicos. La idea es que aprovechen estos espacios para beneficiarse ustedes, para beneficiar sus ejercicios, para que podamos ver juntos también qué sucede. Digamos que yo tengo las sesiones pensadas un poco desde lo que creo que necesita cada uno trabajar y aprender para sacar adelante sus ejercicios, pero pues hay cosas que a lo mejor cada uno está experimentando que pueden ser problemas también que pueden estar teniendo los otros o necesidades que tienen los otros. Entonces, para mí, pues sí es importante que ustedes participen y me cuenten qué han visto ya con lo que han realizado para trabajar desde allí, como lo que hicimos con los ejercicios de los compañeros pasados. Podemos ir encontrando soluciones, podemos hacerle aportes constructivos a sus guiones o a sus secuencias. Ya viéndolas en pantalla es más sencillo también para nosotros entender un poco dónde pueden haber algunas fallas o dónde están los aciertos y que los puedan replicar en el resto de los ejercicios, ¿vale? Gracias, Camilo, por tu
Gracias por tu tiempo, por todo el trabajo y por ser tan amplio con tus conocimientos. Realmente quedo un poco preocupada por el tiempo, ya con el tiempo y con el compromiso de los participantes. Esperábamos hoy tener adelantos y no sé qué está pasando, no sé si le están dando muchas vueltas, no sé si, no sé, ocupaciones, lo que sea, pero digamos que también dentro de la participación de este proyecto había un compromiso, ¿no? Hay un compromiso. Entonces, efectivamente lo que dice Camilo, han habido algunas sesiones que yo siento que se ha perdido el tiempo que se había propuesto, que son 3 horas para producir y para trabajar, porque no han avanzado. Entonces, ya quedan solo 2 sesiones, el jueves y el viernes. Entonces, digamos, si en este punto no han presentado avances, no sé realmente qué podrán presentar el jueves para ajustar y presentar en 5 días más. Insisto, si no han avanzado en prácticamente 3 semanas en que se ha desarrollado este módulo. Entonces, quiero escucharles. Y bueno, también quiero aprovechar y agradecerle a Mateo, porque sí ha estado, o sea, digamos, lo que presentó hoy Mateo, los avances de Mateo, se esperaba como de la mayoría, ¿no? Si no de todos, de la mayoría. Entonces, sí quisiera escucharles también qué ha pasado, por qué no han presentado, porque, por eso, porque, no sé, además de que no sea, de pronto no es un compromiso con una institución educativa o algo así como formal, pues hay compromiso, ¿sí? Había un compromiso tácito en esto. Entonces, ahora quiero escucharles a ustedes. Pues al menos de mi parte sí, unas disculpas, sí me voy a poner en eso en estos días, pero no he tenido mucho tiempo. Pero ya más o menos tengo la idea en la cabeza y me falta es ejecutarlo, sentarme a tomar las fotos y hacerlo. Hola, aló. Hola, Alexis. Hola, Natalia. ¿Qué más? Sí, mira, pues en mi caso, yo esta semana estuve muy ocupado, la verdad. Tuve unas entregas que hacer y pues también estoy como presentando la entrega del proyecto Sena, entonces ahí he estado ocupadito y pues aparte el jueves, el domingo, qué pena, mañana, que es el día que tengo libre y pues puedo dedicarle todo el día a eso. Yo ya tengo, pues, estuve trabajando en los personajes. Ya hoy me falta terminarlos, sí, pintarlos y dejarlos listos para mañana solo dedicarme a hacer las fotos. Y pues también adapté esto, también lo que fue el croma y estuve consiguiendo más luces y eso para los consejos que me dio el sábado pasado Camilo. Y pues como les digo pues mi plan de trabajo es mañana hacer todas las fotos, tener todo el material para ya el lunes o esta semana que viene
trabajar, empezar edición y eso, y pues ya las preguntas o dudas que tenga, o problemas que se me vengan presentando, estaría comentando, estaría escribiendo por el chat, o si no las guardaría para el jueves, para la próxima sesión. Otra preguntita, ¿las dos que quedan jueves y viernes o jueves y sábados? Que pues no estoy seguro. Jueves y sábado también. Ok, listo. Sí, Natalia, era eso. Entonces, pues por mi parte, pues por eso fue que pues hoy no presenté nada. Pero pues ya tengo todo planeado para mañana, sí, que quería hacerlo hoy, pero pues primero también tenía que trabajar y eso, entonces pues no se me dio, no se me hizo posible. Pero como les digo, ya mañana estaría con eso. Pues esas serían mis razones, ¿vale? Yo también he estado trabajando en eso, pero pues igual no he terminado porque entonces no decidí no sacarlo aún hasta que lo termine y también explorando un poco la herramienta para ya poderlo, porque yo las estoy haciendo así afuera. Así como ha empezado, las hago primero y no en el software directamente. Entonces, pues yo tengo Premiere y quiero poder llegar a hacerla también por lo que les comentaba, porque quiero meterle el subtítulo y la voz. Entonces, me parece que ese programa da como esas oportunidades. Bueno, no he visto los otros, pero eso me parece. También por eso decía en el grupo si podíamos tener acceso a los videos como para ver ese paso a paso, porque no cogiéndolo solo y pues con lo que hemos visto, resulta un poco confuso. Pero no, bueno, yo sé que es ahí práctica y ya teniendo los datos ya uno va haciéndolo, pero más que todo fue por eso. Pero sí, obviamente se debe ir avanzando porque ya la otra semana sería la entrega. Sí, no Hola, sé. entonces, ay, perdón. Dale, dale, César. Vale. No, solo quería decir que pues sí, efectivamente como que no hay forma de justificar de pronto que no hemos tenido como la disciplina para llevar como paralelamente el proceso de producción de las fotografías pues, con las clases, que sería lo ideal, ¿no? Como ir verificando con el profe pues cada paso que se va dando. eh, si no hay ninguna justificación en ese sentido. Y pues quería decir que estoy avanzando en eso. Quería como también trabajar mucho la parte de las luces, que fue algo que sentí que me faltó mucho en el anterior ejercicio. Y precisamente he encontrado que, o sea, que la mejor forma definitivamente de controlarla es en la noche. Si uno pues va a agregar una luz extra. Pero sí, pues nada, pedir como disculpas en ese sentido. Vale, Cés, gracias. Camilo, no sé cuál sería el paso a seguir en cuanto a tiempos para el próximo jueves. No sé si ellos deban, pues ya con lo que han dicho y pues sí, que se les han presentado cosas, pero digamos, poner en el cronograma que para el próximo jueves traigan no adelantos, sino, o sea, un avance bastante significativo, si se puede decir el 80-90% de, del producto, y de pronto que ya en este punto el jueves sea como, pues pienso yo, ¿no? Desde la producción, si van a grabar por escenas, algunas escenas se pueden repetir, ¿no? Entonces, como hacer de pronto un plan de trabajo así por escenas, en cuanto a locaciones o cambios de luz, ¿sí? O sea, si tienen que manejar una luz nocturna y otra luz de día, pues tratar de ir grabando por pedazos, y que en el momento de hacer ajustes, si es en una escena específica, con una luz específica, tengan la oportunidad de hacer esas correcciones para el sábado, bueno, para el 20.
de octubre. No sé si así sea la forma de trabajo, ¿cómo sería? Correcto, pues yo de hecho tenía pensado que hoy, pues como se suponía que todos iban a traer esos trabajos adelantados, yo pensaba que ya hoy pudiéramos revisar los adelantos de cada uno y la próxima clase ya trajeran adelantos con respecto al audio. Un poco lo que vimos con Mateo, que ya empezó a adelantar el audio y desde allí podemos empezar a trabajar como esas cositas que se pueden reforzar, mejorar en cada escena, porque como se dan cuenta es un trabajo muy detallado en el que se necesitan muchas cosas, entonces la idea era precisamente que se pudiera adelantar desde allí. Pero como todos están pues muy quedados, o la gran mayoría, la idea sí sería, y definitivamente no, o sea, la idea no, o sea, sí o sí, tienen que tener sus animaciones prácticamente terminadas para el próximo jueves, para también poder ver qué les falta y qué pueden hacer del jueves al sábado ya para finalizar. Y si ya tienen dudas, por ejemplo, lo que decía Indira, pues en cuanto al exporte, todo, la idea era que estos ejercicios, y por eso les escribí en la sesión de hace 8 días, que era importante que para el jueves que ya pasó, trajeran adelantos al menos del 60% de sus animaciones, para que en la sesión pasada y en esta pudiéramos precisamente trabajar en ese gran adelanto y ya ese último 40% restante lo trabajaran en esta semana y que pudiéramos ya casi que trabajar sobre el 100% de las animaciones el jueves y el próximo sábado. Ese era el plan, o sea, cómo estaba estructurado el plan, para que precisamente todos tuviéramos tiempo suficiente y las tutorías también se pudieran aprovechar. Pero pues como no fue así, pues ahora nos va a tocar mover todo y que las tutorías pues se hagan todas entre el próximo jueves y el próximo sábado. Pero para eso es muy importante que traigan los avances y que traigan todo ya muy organizado. Ya hemos visto muchas cosas en clase bueno, cómo trabajar con los archivos, hoy les expliqué un poco de formatos, de cómo hacer los exportes, todo. Sin embargo, si hay dudas, pues ya eso lo podemos aclarar en las próximas sesiones, pero necesito que tengan el material para trabajar, porque de nada me sirve si yo hago la clase y la preparo, si no tengo el material de parte de ustedes para que hagan los ejercicios y lo puedan hacer en casa, ¿vale? Entonces, sí, como dice Natalia, la idea sería que ya la próxima clase las animaciones estén a un 90% prácticamente. Con eso podemos empezar ya a corregir cosas desde la edición, si hacen falta de pronto incluir algo, si hace de pronto falta algún ajuste en la narrativa, si ya nos hace falta de pronto lo que vimos hoy, meter algún efecto chiquito, si ya nos hace falta meter algo de audio. Esas son cosas que ya se pueden perfeccionar en ese tiempo que tenemos restante hasta la entrega final, pero sí es necesario que lo hagan. O sea, si no traen nada el próximo jueves, definitivamente no podemos hacer nada, no podemos continuar porque pues ya es muy próxima la entrega y pues ya no podríamos hacer casi que ningún acompañamiento ni ningún trabajo pues antes de la entrega final. Entonces ese sería como el ejercicio para las 2 próximas sesiones. O sea, para el jueves, video y audio. Sí, correcto. La idea es que ya traigan sus adelantos en todo lo que hemos visto. Fotografía, todo lo que hemos visto de fotografía. Edición, lo que hemos visto en edición. Y audio, lo que hemos visto de audio. La idea es que estas clases pues hayan servido también para que ustedes ya puedan empezar a poner en práctica. La idea era ver el proceso, pero como no lo hemos podido ver, pues ya tenemos que empezar a ver son los resultados. Entonces, los resultados que tienen que traer ya para el próximo jueves es adelanto en animación y adelanto también en audio, que han explorado desde allí. Las correcciones de audio se pueden hacer más fáciles, afortunadamente, porque pues, la postproducción de audio puede ser un poco más sencilla, pero eso no quiere decir que también esperen a dejarla hasta el final, porque si no, se van a empezar a atrasar muchísimo en el proceso y no van a lograr la entrega, ¿vale? Entonces, sí, tal cual como estaba planteado, entonces necesitamos ver sus entregas adelantadas, o sea, principalmente desde las fotografías. Si traen las fotografías en un 90%, podemos trabajar desde allí. Y la idea también es que tengan el audio. Si el audio lo tienen en toda la secuencia, muchísimo mejor. Si tienen algunas de sus secuencias ya con audio, bueno, también las podemos ir revisando. Pero la idea es que traigan los avances
lo más adelantados posible, o si no, pues no vamos a poder trabajar. Espero que sea claro para todos. Igual saben que si tienen preguntas, dudas, pues me pueden avisar, me pueden preguntar. Está el grupo. Si hay alguien que de pronto no esté acá, pues ahorita por el grupo les voy a dejar nuevamente esta información de todo lo que tienen que traer. Y también les envío la presentación de la clase pasada si les funciona. Las dos clases, la grabación creo que se las envía a Natalia y pues también si necesitan reforzar desde allí, igual, nuevamente, el tiempo es de ustedes, la información también está disponible, nosotros estamos disponibles para ustedes, para ayudarlos, pero tienen que ser organizados y tienen que hacer las cosas con tiempo, ¿vale? Y ya, eso sería todo por este lado. Bueno, pues muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todas las personas que están acá en este momento conectadas y que descansen, que piensen, que pongan a trabajar en esta hora que quedó. Y se trasnochen. Vale, muchas Que gracias. es puente. Sí, toca aprovechar el Listo. puente para adelante. Sí. Ujú. Vale, Vale. Alexis, Bueno. muchísimas gracias a todos. Vale, pues. Listo. Chao. Se cuidan, chao. Chao, feliz tarde a todos.